nematodo, también de localización intestinal, pero a diferencia del Ascaris lumbricoides, su localización es intestino grueso. Entonces, ambos parásitos pueden cohabitar, porque su localización es a nivel del intestino delgado y el Trichuris trichuria a nivel del intestino grueso. La familia Trichuridae, el género Trichuris y la especie Trichuria. Se conoce el nombre del parásito como tricocéfalo, por lo tanto la parasitosis sería tricocefalosis, ya lo más común. Entonces la tricocefalosis es una infección producida por el Trichuris trichiura. Decía, este parásito se localiza a nivel del intestino grueso, principalmente recto y ciego. También es considerada una geomentiasis. Y en cuanto a la prevalencia, es algo menor que la del Ascaris lumbricoides. ¿Ya? Igual que las Ascaris lumbricoides, afecta preferentemente a los niños, habitualmente es comensal, pero este parásito ya puede penetrar la mucosa del intestino, tiene una parte más delgada, ya que puede penetrar la mucosa. Y cuando hay grandes cantidades, que no es lo frecuente, puede producir cuadros graves, principalmente deficiencia nutritiva. Entonces, el nombre de tricocéfalo deriva del término trico, que significa pelo, como les decía, tiene una parte más delgada. ¿Ya? Perdón. La forma adulta, igual es un gusano de color blanco, pero es más pequeño, ¿ya? Más pequeño que el ascaris. Puede llegar a medir máximo hasta 5 centímetros de largo, más delgado. Y como les decía, tiene en su parte anterior, es delgada, y las dos terceras partes es más gruesa, ¿ya? Y a la parte posterior es más gruesa, esa es más gruesa. El tubo digestivo se inicia con una boca que es pequeña y provista tiene lanceta en ambos lados. El Ascaris lumbricoide tiene 3 labios prominentes, esta tiene lancetita. Continúa el esófago, intestino, y ya bueno, en la parte donde termina el intestino empieza los órganos sexuales, ¿no? Masculinos o femeninos, porque existen gusanos machos y hembras. Y en la parte posterior, ahí se encuentran los órganos genitales. Ese es el aspecto que tiene el tricocéfalo, o el trichuris trichura. La parte anterior más delgada, las dos terceras partes, la parte posterior más gruesa, ¿no? En este extremo estarían los órganos genitales. La hembra siempre termina en forma recta, ¿ya? Y su oposición es de 3.000 a 20.000 huevos por día de la hembra. Entonces, mucho menor, no llega al 10%, ¿no? De lo que va a depositar la hembra del Ascaris lumbricoides, entre 3.000 a 20.000 huevos por día. Comparamos con el Ascaris, 200.000, ¿no? El macho en su extremo posterior termina también en una curvatura pronunciada. Miren, y esto es la parte ya terminal, esta es la espícula copulatriz, ¿no? Con lo que va a copular a la hembra. De aquí a la hembra, en la parte posterior termina en forma recta,
macho termina en curvatura y al final estaría la espícula copulatriz y el macho de 3 a 4. Bueno, si ustedes ven acá, se aprecia casi prácticamente todos son machos, ¿no? Los huevos tienen una morfología bien particular, son bien ovaladitos, con dos tapones en las extremidades, ya doble membrana de color café y le dan el aspecto a ser como el balón de fútbol americano, ya. Miden aproximadamente de largo 50 micras por 25 micras de ancho. Miren, esa es la morfología, ¿no? Entonces, ovalado de 50 micras por 25 de ancho, 50 micras de largo por 25 de ancho, doble membrana, obviamente, membrana lisa, y el contenido ya está en el centro. Entonces, este es un huevo fértil recién emitido, y ya cuando sale al medio externo tiene que embrionar en tierra. Entonces, por eso también se considera como un geomintiasis. Entonces, ese es el huevo, son los dos extremos, los taponcitos. Y este vendría a ser el huevo embrionado, huevo larvado. Si ustedes se dan cuenta, se aprecia mejor la doble membrana, pero también en el huevo larvado, embrionado, se ve la larva. Este ya es un huevo que puede encontrarse en una materia fecal antigua o que está embrionando en tierra. Aquí la comparación del huevo fértil y el huevo larvado o embrionado. Este parásito no realiza el ciclo del oso, ¿se acuerdan? Va directo. Entonces una persona se infecta cuando consume alimento, vamos a decir, recto y ciego principalmente. Y ahí se desarrolla hasta convertirse en forma adulta, ¿ya? Bueno, las larvas que, miren, hasta convertirse en forma adulta. El macho copula a la hembra y la hembra elimina huevos fértiles, ¿no? En el medio sale con la materia fecal y en el medio externo, en el embrión va desarrollándose, bueno, en el contenido va desarrollándose hasta convertirse en larva, ¿no? Y a eso denominamos huevo larvado o huevo embrionado. Y este contamina alimentos, agua, etc. Entonces una persona se infecta cuando consume alimentos que estén contaminados con este huevo larvado o embrionado. ¿Ya? Se debilita, ingresa vía oral, llega al estómago, bueno, es deglutido con los alimentos, el huevo, llega al estómago, en el jugo gástrico del estómago debilita esta doble membrana, cae la larva y se incuba a nivel del intestino grueso, ¿no? Ahora, como es más delgadita la parte anterior, entonces puede penetrar en la mucosa del intestino grueso, ¿ya? Como, bueno, acá es lo mismo, ¿no? Aquí lo que les decía, no cumple el ciclo de lo, un ciclo más directo, ok, ya sin hacer el ciclo de los. Mm, mm, Creo que está todo dicho. A ver, acá, el tiempo de vida, vamos a ir siempre comparando entre uno y otro parásito para que no nos olvidemos, ¿ya? Dijimos del Ascaris lumbricoides que se localizaba en el intestino delgado, no penetraba la mucosa, sino que más bien se pegaba gracias a que tenía a nivel eh, de su cubierta una cutícula y también presentaba estrías, ¿se acuerdan? Entonces, este sí puede penetrar la mucosa del intestino grueso. El anterior era delgado, este es intestino grueso.
¿ya? Los huevos, perdón, los ascaris lumbricoides pueden vivir hasta un año, pueden vivir de 1 a 3 años, ya más tiempo. Y bueno, estos se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino grueso. Mm. ¿Cómo pueden penetrar? Gracias a la lanceta retráctil. No se olviden que el ascaris solo tenía labios prominentes, que tiene una lancetita que puede funcionar como órgano cortante, ¿ya? Mm. Después de ingerir huevos embrionados, ya se pueden tener parásitos adultos con capacidad de producir huevos en un periodo de 1 a 2 meses. Más o menos aproximado con el ascari era aproximadamente mes y medio, ¿no? No sé si recuerda, de 1 a 2 meses. Y la hembra del ascaris lumbricoide podía tener una oposición de 200.000 huevos por día, es de 3.000 a 20.000 huevos por día. ¿Qué más? Ahora, los huevos embrionados pueden permanecer por varios meses, inclusive años, siempre y cuando el suelo no esté seco, sino que más bien sean suelos o terrenos húmedos, ya sombreados, esos van a ser los más propicios. Y después de que han salido los huevos, cuando han sido emitidos por una persona que tenga localizado en su intestino grueso estos parásitos, una vez que hubieran salido, tardan aproximadamente unas 2 semanas para desarrollarse la larva, ¿ya? Ahora, la principal patología producida por los tricocéfalos proviene de la lesión mecánica. ¿Por qué produce lesión mecánica? Porque las lancetas de alguna manera cortan y eso ayuda a que corta la mucosa del intestino grueso y eso ayuda a que el parásito pueda introducirse por la parte anterior de la mucosa, por su parte anterior a la mucosa del intestino. Esta lesión traumática causa inflamación local, edema y hemorragia con pocos cambios histológicos, pero son pequeñas hemorragias chiquititas, ¿no? Ahora, en niños con infecciones crónicas se ha detectado aumento de la IgE circulante y en la mucosa del colon se han encontrado elevadas cantidades de histamina y de mastocitos, todo lo que nos está indicado proceso inflamatorio, ¿no? Y alérgico además. La gravedad de la patología es proporcional al número de parásitos. En casos graves existe una verdadera colitis y cuando hay intensa invasión al recto, entonces, y si esto está asociado además a la desnutrición, puede presentarse el prolapso de la mucosa rectal. El prolapso es si este niño además tiene desnutrición. Parecido a un cuadro clínico con la mebiasis intestinal, ya, como produce penetración, entonces un cuadro clínico similar. No sé si se acuerdan que se hacía diagnóstico clínico diferencial de la mebiasis con la tricocefalosis, ¿no? Entonces, lo mismo. Ahora, la pérdida de sangre que ocurre en los casos de infecciones severas se debe a hemorragia causada por la colitis y el prolapso rectal. Su mecanismo de acción no es exfoliativo, o sea, no consume sangre el parásito, ¿no? Sino que produce, más bien por la lesión traumática, produce pequeñas hemorragias. Ese es un prolapso rectal donde se ve que el recto sale a través del ano. Ya, ese es un prolapso sangrante. Eso se llama prolapso rectal. Ahora, en caso de que un niño que además esté con cuadro de desnutrición, caso grave de tricocefalosis y tenga atonía del esfínter, entonces puede este prolapso, y si es producida por tricocéfalo, se va a ver ya los parásitos en el prolapso. Pero más adelante les voy a mostrar otra diapositiva. Enfermedades concomitantes que causan colitis o rectitis como la mebiasis agravan las lesiones de la tricocefalosis, lo que les decía, ¿no? Entonces, puede haber concomitancias también, no solamente
de la ascariasis, sino también de la amebiasis, ¿no? Estos son el minto, las amebas son protozoarios. Ahora, las ulceraciones producidas en amebiasis o en otras enfermedades pueden confluir con las lesiones que causan los tricocéfalos y aumentar de esta manera la patología de la enfermedad. Ahora, ocasionalmente los parásitos pueden introducirse en el apéndice y causar inflamación también en este órgano. Miren, aquí una colitis amebiana asociada a tricocéfalos y acá se puede apreciar los tricocéfalos. Bueno, inicialmente la lesión mecánica al introducir el parásito, este es como un resumencito de lo anterior, ya puede producir inflamación local, edema, hemorragia y en casos graves, y siempre esto va a depender de el número de parásitos que se encuentren, puede haber colitis con un cuadro de disentería, entonces inflamación y también diarrea con sangre, ¿no? Prolazo rectal en caso de que haya invasión al recto asociada a desnutrición y salida bueno, miren aquí se observan los parásitos, ¿no? Bueno, vamos a ver las manifestaciones clínicas de las patologías. En infecciones leves, especialmente en adultos con buen estado de salud, no hay síntomas y se van a diagnosticar por hallazgo ocasional de huevos al examen parasitológico. En infecciones de mediana o moderada, el dolor es tipo cólico, diarrea ocasionales, sensibilidad al palpar la fosa celíaca derecha, ya. Eh, Por la localización, ¿no? Dijimos principalmente ciego, recto, ya. En infecciones intensas, entonces, y especialmente en niños desnutridos, entonces puede haber dolor tipo cólico, diarrea con moco y sangre, tenesmo, pujo, una diarrea típica con moco y sangre, un cuadro disentérico típico, y en niños desnutridos con hipotonía de los músculos perianales, relajación del esfínter anal, entonces prolazo rectal. Ya aquí se ve la mucosa rectal inflamada y sangrante y se prolapsa. Y esta mucosa prolapsada del recto puede dejar de manifiesto los parásitos. ¿Ya? Miren aquí. No sé si se puede ver. Hay un prolazo con gran cantidad de parásitos. Pequeñito. En todo él, ¿no? Puede también haber desnutrición. Una tricocefalosis intensa contribuye a la desnutrición y puede causar enflaquecimiento, anemia, baja estatura, alteraciones cognitivas. ¿Ya? Un niño, por ejemplo, que tenga anemia y un alto grado de desnutrición, pueden haber características típicas como dedos en palillo de tambor, ¿ya? Y bueno, desnutrición intensa también, abdomen abultado, palidez, típico también de una anemia, ¿no? Estos son los dedos en palillo de tambor, ¿ya? Aquí lo mismo que ese rato, es como un resumen, una sola diapositiva, ¿ya? El diagnóstico de infecciones intensas, la información clínica importante que orienta hacia el diagnóstico son el tenesmo frecuente, la disentería, otros datos, estatura baja, desnutrición, dedos en palillo de tambor y prolazo rectal. Y si se observan los parásitos en la mucosa rectal que sobresale, entonces ya no, ahí no queda duda porque se está observando el agente que está produciendo, ¿ya? Hay que hacer un diagnóstico clínico de diferencia de otras infecciones producidas por
por microorganismos como entamoeba histolítica, que es productor de la mebiasis, del Balantidium coli que produce la balantidiasis, de la disentería bacilar producida por la Shigella dysenteriae y de otros tipos de colitis ulcerativa que son producidas por otras causas. En el diagnóstico laboratorial, sí o sí debemos de solicitar, mejor si hacemos un examen directo seriado, donde se solicita muestras de materia fecal en 3 días diferentes, buscando los huevos, ¿no? Eso, ¿no? Los huevos fértiles. O podemos solicitar también la técnica por concentración por centrifugación, más conocida como técnica de Ricci, donde se trabaja con mayor cantidad de muestras para poder observar mejor los parásitos. Este no es un método que se utilice convencionalmente, sino más que todo en investigación, para ver la cantidad de huevos por gramos de materia fecal. Dependiendo cuántos huevos se logren contar por cada gramo, si es mayor a 1000, perdón, menor a 1000, se trataría de una infección leve, 1000 huevos por cada gramo, entre 1000 a 10.000 de mediana intensidad y ya intensa cuando hay mayor a 10.000. Ahora, ¿cómo podemos sacar esto? Por ejemplo, ¿no? El número aproximado de parásitos ya por cantidad, por cada gramo, se lo divide entre 200, ¿ya? Y eso nos va a indicar en qué, cuánto nos salga, si se trata de una lesión leve, mediana o intensa. Ahora, más o menos, ¿no? Unos 1000 huevos por cada gramo de materia fecal equivale a 5 parásitos en el cuerpo. ¿Ya? Aquí estaríamos hablando 50 aproximadamente, ¿no? Y acá más de 50 parásitos. Ya en más de 50 ya estamos hablando de una infección intensa. En adultos y niños bien nutridos pueden existir infecciones de intensidad mediana sin que haya síntomas, inclusive. Ahora, igual, ¿no? A través de la rectosigmoidoscopía podremos observar los parásitos y la mucosa del intestino grueso. ¿Ya? Y miren, aquí por ejemplo una rectosigmoidoscopía donde se observa una mucosa totalmente invadida por adultos de Trichuris trichuria. Una mucosa inflamada y además hiperémica, ¿no? Hemorrágica. Igual, miren acá, o mediante la colonoscopía también. Bueno, la tricocefalosis también es una geomintiasis adquirida por vía oral y las condiciones ambientales adecuadas para adquirir esta parasitosis son temperatura y humedad elevada. Hay mayor frecuencia de tricocefalosis en las regiones tropicales húmedas y cálidas. Y los factores relacionados con el huésped son la edad, es más susceptible en niños. Entre niños, ¿en qué grupo etario? De 2 a 5 años. Otro factor es la pobreza, poca higiene, la actividad que pueden realizar los niños pequeños, como es la geofagia, consumir tierra, comer tierra, la falta de educación y la desnutrición. Ahora, los huevos de trichuria son más sensibles a la desecación de los ácaros y para que se mantengan en el medio externo necesitan que la tierra esté húmeda, ya los terrenos húmedos. La prevalencia mundial en 2006 fue calculada y de trichuria fue de 795 millones de personas con esta parasitosis. Bueno, si comparamos la intensidad de la tricocefalosis
hay predominio de las formas leves en relación a las infecciones moderadas y las intensas. En cuanto a la prevención, control del saneamiento ambiental de la comunidad, permíteme un ratito, voy a poner en silencio mi teléfono. Control de artrópodos y de vectores mecánicos, adecuada eliminación de excretas, buenas letrinas, utilización de agua potable o hervida, lavado de verduras y alimentos, buena higiene personal y educación sanitaria. En cuanto al tratamiento, las infecciones leves sin manifestaciones clínicas, decimos que no requieren estrictamente tratamiento, pero mejor si se las realiza. ¿Ya? Y si son, así evitamos también un poco que haya mayor contaminación del medio donde se encuentran las personas. ¿Ya? Eh, Buenos antihelmínticos son los benzimidazoles, pero los más específicos, antes se encontraba en nuestro medio pamoato de oxantel, que ese es el mejor tratamiento. Entonces, sí puedes responder al mebendazol, al albendazol, pero es más efectivo, mucho más efectivo, el pamoato de oxantel. Pero como ya no viene en el comercio, hay una combinación que viene pamoato, pirantel, oxantel. Este ahora se consigue y ese es nuestro tratamiento de elección. ¿Ya? Bueno, esto ya ustedes lo tienen, ya les he dado de mebendazol. La dosis es 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días y viene en presentaciones en comprimido de 100 miligramos, viene en suspensión de 100 miligramos por cada 5 ml y viene otra presentación en comprimido de 500 miligramos, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, miren, la tasa de curación es de 70% con estas dosis, ¿ya? Y si se administra dosis única, apenas entre el 40 al 70 se llega. Entonces, la efectividad contra los tricocéfalos, mm, si bien supera a los otros benzimidazoles, pero no llega, pues, no, a un alto porcentaje. Así que es bueno saberlo y tomar en cuenta para que podamos nosotros buscar una alternativa más específica, que sea más sensible, más específico y sensible, ¿ya? Este es el ideal, el palmato de Uxantel, y la dosis en infecciones leves, dosis única de 10 miligramos por kilogramo, e infecciones moderadas y severas, 10 miligramos por kilogramo día durante 3 días. Como no se consigue en la mayoría de los países el medicamento de forma independiente, antes sí, como les decía, pero ahora viene una combinación como pamoato de Oxantel Pirantel, ya, ambos. Entonces, el nombre comercial no interesa. Lo que interesa es su principio activo. Entonces, el principio activo es pamoato de Oxantel Pirantel. Vienen ambos, ¿ya? Ok. Entonces, comprimido, así, vienen comprimidos de 100 miligramos de Pirantel base y 100 miligramos de Oxantel. Y en suspensión, 50 ml de Pirantel base y 50 ml de Oxantel base. Es un medicamento altamente efectivo en el tratamiento de los helmintos, llegando a tasas de curación del 98% en tricocefalos. Y por eso les decía, si comparamos con el 70% y apenas si llegamos también a un 70% con el albendazol, entonces el tratamiento más efectivo y el de lesión sería el pamatoxantel pirantel. Ese es nuestro tratamiento. La dosis y duración del tratamiento es 10 miligramos por kilogramos dosis única en infecciones leves
Y en infecciones moderadas y severas, 10 miligramos por kilogramo día durante 3 días en infecciones, como decía, moderadas y graves. ¿Ya? Otras medidas terapéuticas sería en el caso de que hay tratamiento, en caso de prolapso rectal, entonces por parte del pediatra o del cirujano pediátrico, una reducción manual de la mucosa prolapsada previa extracción de los parásitos visibles. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de fondo para el prolapso es la corrección del estado nutricional y la curación de la parasitosis. ¿Ya? Entonces, y además si hay anemia asociada, hay que hacer también tratamiento para la anemia. ¿Ya? Bueno, a mí no me permite inmediatamente poder